Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo tema de este seminario titulado El tiempo ha llegado, de una serie de 10 temas en los cuales vamos a tratar diferentes temáticas, diferentes asuntos relacionados con el tiempo del fin. Agradezco su sintonía en cada uno de estos capítulos, agradezco que también usted haya compartido estos mensajes con otros amigos, familiares, para que estudien la palabra del Señor. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar un tema titulado La verdad presente. La verdad presente. En los inicios de la iglesia adventista había un periódico que se llamaba The Present Truth, que significa en español la verdad presente. Y que sin embargo uno se preguntará, bueno, ¿y por qué utilizaron ese nombre? Nosotros también hace 2 temas, si no me equivoco, hablamos acerca del Evangelio Eterno que aparece en Apocalipsis capítulo 14, ¿se acuerdan? Y estuvimos analizando el significado de esta frase, el Evangelio Eterno. Pero bueno, vamos a ir de a poquito avanzando con esta temática, pero antes necesitamos buscar la orientación y la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Les invito a que cada uno de ustedes incline su rostro para que podamos elevar una oración a nuestro Dios. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos por este lindo día que nos has dado, por la oportunidad una vez más de abrir las Escrituras. Invocamos su nombre y su presencia en esta tarde, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos utilice, Señor, para poder comprender, recibir y alegrarnos en tu palabra. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a continuar con esta nueva temática. No te olvides, además, suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Comparte este video con alguno de tus amigos. Si tienes algún comentario, haz el comentario más abajo allí del video. Así que vamos a comenzar con un texto muy conocido para nosotros como adventistas, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos acá entonces que el apóstol Juan, estando en visión, vio a un ángel acercarse. Y este ángel tenía un evangelio, dice, un evangelio eterno. ¿Para qué? Para anunciarlo a todo el mundo. A todo el mundo. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Será que los ángeles son los que están anunciando el evangelio en este tiempo? Me imagino que usted tiene la respuesta allí. Efectivamente no. Los ángeles no son los únicos que están cooperando para que el evangelio llegue a los corazones de las personas, sino que recordemos que Dios nos dio el honor y la gran misión a cada uno de nosotros para comunicar el evangelio. ¿Por qué entonces aparece aquí este ángel o estos 3 ángeles que vamos a leer en los versículos siguientes? ¿Por qué aparecen los ángeles como que ellos tienen un mensaje que anunciar? Porque recordemos, como ya lo he mencionado en más de alguna vez, el libro de Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico. 95% de su escritura está en símbolo, incluso más. Por lo tanto, no podemos interpretar el Apocalipsis de forma literal. Es decir, si en el Apocalipsis aparece lo que es el dragón, nosotros no podemos interpretar literalmente diciendo que es un dragón de verdad. Si hay una bestia que sube del mar, nosotros no podemos decir efectivamente que hay una bestia que está subiendo del mar y que todo el mundo está adorando a esta bestia espantosa y terrible. Si aparece la mujer y aparece con alas, ya nosotros no podemos decir que es una mujer con alas. Si ustedes se dan cuenta, son símbolos. Y vemos acá que el ángel es un símbolo. Y no solamente, obviamente, representa a un ser creado por Dios, sino que ángel viene del griego ángelos. Y ángelos se traduce como mensajero. Por lo tanto, en este contexto de Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles, el ángel en este caso es representado por el pueblo de Dios, porque a nosotros se nos ha encomendado la misión y la labor y la tarea de ser mensajeros en este mundo. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir y predicar este evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos que acá Jesús nos invita, nuestro Dios nos invita a anunciar este evangelio, no solamente a las naciones, sino que incluso a los pueblos, a los lugares más remotos, a las tribus, imagínense. Recordemos que un día Jesucristo mencionó en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, Él dijo que será predicado el Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Así que, mis queridos amigos y amigas, es necesario, impetuoso, es urgente anunciar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros como adventistas sí anunciamos la verdad presente. ¿Qué significa esto de la verdad presente? Vamos a leer este texto que está allí en Segunda de Pedro. Vamos juntos, mis queridos amigos. Segunda de Pedro, y vamos a leer el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vemos acá al apóstol Pedro que le escribe a sus hermanos de iglesia, a aquellos que estaban en diferentes iglesias, les manda estas cartas y les dice que no dejará de recordarles. En todo momento estará recordándoles, en todo momento estará enseñándoles, recordándoles el Evangelio, dice. Aunque lo sepan, aunque ya lo saben de memoria, es necesario que siempre estén refrescándose del Evangelio, dice el apóstol Pedro en otras palabras. Y luego dice, confirmados en la verdad presente. Mis queridos, yo lo anuncié, si no me equivoco, en el tema anterior, el reino de Dios es la verdad presente. Recordemos que el reino de Dios se compone del reino de la gracia y del reino de la gloria. El reino de la gracia, por un lado, es el evangelio que anunció Jesucristo en este mundo, anunciando que la salvación es por gracia, es por la fe de Jesús en el pecador, y derrama su gracia, y derrama su perdón, y lo salva del pecado. Pero por otro lado, es el reino de gloria, porque sabemos que Jesucristo viene en gloria y majestad en las nubes de los cielos, y además la Biblia dice que el apóstol Pablo menciona que todos nosotros seremos transformados y glorificados. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, el Evangelio y la verdad presente están unidos. El Evangelio eterno es la verdad presente que nosotros como adventistas y como pueblo estamos comunicando al mundo. La primera promesa se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y extendieron su brazo, sobre todo Eva extendió su brazo sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, comiendo de ese fruto prohibido y dándolo a su marido. Allí en Génesis 3.15, Dios le da una sentencia a la serpiente y una sentencia a la mujer. ¿Se acuerdan ustedes? Pero al final de esa sentencia, al final de ese versículo, le dice a la serpiente que la serpiente va a herir en el talón a la mujer y por otro lado la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente. Recordemos que la mujer representa a la iglesia y la serpiente a Satanás. Allí se habla de la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente. De la descendencia de la mujer, en este caso de Eva, recordemos que nació Abel y Caín. Caín mató a Abel, pero después nació Set, que también hizo la voluntad de Dios, así como Abel. Y de Abel vinieron también los patriarcas, ¿ya? Y así sucesivamente. Y llegamos hasta Jesús, que es finalmente la simiente prometida. Y Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Literalmente lo golpeó en la cabeza. Mientras que Satanás también lo golpeó en el talón muchas veces porque intentó matar a Jesús. Pero Jesucristo venció en la cruz a Satanás golpeándole en la cabeza. Cuando nuestro Dios le pronunció estos mensajes de esperanza a nuestros primeros padres, o mejor dicho, les anunció esta promesa a nuestros primeros padres, Adán y Eva se llenaron de gozo y de esperanza, porque a pesar de que habían desobedecido, a pesar de que el pecado se había iniciado en el hombre y en el mundo, a pesar de las terribles consecuencias que, producto de su mala decisión, trajeron a este mundo, que es la muerte final, a pesar de eso, se gozaron cuando escucharon de que había una solución para el problema del pecado y para el problema de la muerte. Ahora, en el libro de Génesis, en los capítulos 5 al 9 y quizás un poquito más allá, encontramos las famosas genealogías. Usted puede leer las genealogías también en otros capítulos de otros libros de la Biblia. Pero sabes, a pesar de que pareciera ser que las genealogías fuesen ser aburridas, porque dice, y Matusalén tuvo tantos años y crió hijos y hijas, y después tuvo tantos años y vivió tantos años y murió, y le nacieron estos, y el hijo tanto tuvo tantos años y tuvo hijos y hijas, etc.
Pareciera ser que fuera como algo aburrido, ¿no? Leer las genealogías. Pero ¿sabes? Las genealogías tienen un propósito muy interesante. En primer lugar, nos enseñan, a través del Génesis, nos enseñan y nos clarifican cuántos años aproximadamente tiene la Tierra. Nosotros como cristianos, que creemos en la historia bíblica y en la historia del Génesis, entendemos que la Tierra tiene 6.000 años en comparación con el evolucionismo, que creen que tiene millones y millones de años. Ahora, posiblemente sí. Recordemos que la Biblia dice que la Tierra estaba desordenada y vacía. O sea, todo estaba por todos lados. O sea, el cielo estaba en la Tierra, el agua estaba en el cielo. O sea, realmente estaba desordenada la Tierra. Posiblemente la Tierra tenga millones de años. Pero desde que Dios creó esta Tierra, hay 6.000 años. En ese sentido la Tierra es joven. Y es interesante que la estamos destruyendo como seres humanos. Aunque sabemos que es parte de la profecía bíblica. En este sentido, mis queridos amigos y amigas, el mensaje de los tres ángeles está ligado con la verdad presente. Con la verdad presente. Nuestra teología y nuestra identidad como adventistas del séptimo día se centra en el mensaje de los tres ángeles. Así que vamos a ir analizando de a poquito este asunto de los tres ángeles. Ahora, ya hemos leído Apocalipsis 14:6 y quizás voy a retroceder un poquito porque allí aparece algo interesante. Dice que el propósito de este evangelio eterno es ¿qué cosa? Predicarlo ¿dónde? A todo el mundo. Pero ¿qué nos dice? Por ejemplo, Mateo capítulo 24. Vamos al capítulo 28. Mateo 28. Mateo 28 y vamos a leer allí el versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesucristo les dio un mandato a los discípulos, que vayan a todas las naciones. ¿Para qué? Para que hagan discípulos, para que las personas conozcan a Jesús y decidan seguir a Cristo y sean discípulos de Él. Recordemos que el mandato de este ángel no es algo nuevo en Apocalipsis. Jesucristo ya se los había anunciado a sus discípulos. Jesucristo ya les había dicho que es necesario predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Eso aparece en el libro de Hechos, capítulo 1. Y como ya les mencioné en Mateo capítulo 24, versículo 14, allí aparece un guión, pero es versículo 14, hay una equivocación. Recordemos que Jesucristo dijo que el evangelio debe predicarse hasta lo último de la tierra, pero además dice en este versículo que antes que Él venga será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es tan urgente? ¿Por qué es tan necesario que el evangelio llegue a todo el mundo? ¿Por qué es tan necesario que las personas conozcan a Jesús? Vamos a otro texto que está allí en Gálatas. Vamos a responder esta pregunta. Usted me imagino que ya tendrá la respuesta allí, pero vamos a lo que dice Gálatas. Sabemos, mis queridos amigos y amigas, que es para ser salvos, ¿verdad? Pero hay algo acá en Gálatas que llama bastante la atención, ¿ya? Gálatas capítulo 3, vamos a leer allí el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Qué maravilloso pasaje, qué maravilloso mensaje del apóstol Pablo. Entendemos que durante muchos años y siglos el pueblo de Dios tenía que limitarse a ofrecer sacrificios. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos el santuario completamente. Tenía que limitarse a ofrecer sacrificios para que sus pecados sean perdonados. Pero vemos acá que esa actitud limitada para ser perdonado de los pecados tenía una solución. Y la solución era que Cristo viniese, que era la promesa, que era la simiente prometida que ya les mencioné de acuerdo a Génesis 3:15, que debía venir a este mundo para de una vez por todas vencer la muerte y la muerte eterna, por supuesto. Por lo tanto, mis queridos amigos, es imperante, es necesario, es urgente que las personas
reciban la promesa de Cristo Jesús. Acepten a Cristo, acepten su salvación, que sus pecados sean perdonados y que de esta manera puedan ser salvos y además salvos de algo muy importante, de la muerte eterna, de la muerte eterna. Vamos a una historia interesante que aparece allí en el libro de Lucas. Vamos juntos al libro de Lucas. Aquí en el libro de Lucas encontramos la historia de los ladrones en la cruz, los malhechores en la cruz. Sabemos que Cristo fue crucificado y junto a él fueron crucificados dos ladrones que estaban al lado de Jesús, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y allí comenzaron a tener un diálogo. En el libro de Lucas, capítulo 23, en el versículo 32, dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en esa misma situación de agonía, Jesucristo intercede por ellos, por estos hombres malos, pecadores, que realmente violaron los mandamientos, que realmente le hicieron daño a otras personas, que posiblemente a un ser humano en el día de hoy le hubiese costado pedirle perdón, o aceptar su perdón, mejor dicho. Posiblemente a un ser humano hoy en día le hubiese costado aceptar el perdón de esta persona mala, de esta persona cruel. Pero Jesucristo intercedió por ellos aún en su agonía, aún en su dolor, aún en la crucifixión, pidió por ellos y les dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Allí habían algunos del pueblo, y no solamente del pueblo, sino que estaban los discípulos, y también allí estaban los gobernantes, los fariseos, todos los de alta línea, todos los personajes importantes desde el punto de vista religioso, estaban allí, y algunos también del gobierno, y se burlaban entre ellos, y se tiraban talla y decían: ahora vamos a ver, si este es el Cristo, que se baje de la cruz. Si este es el Cristo, que se baje de la cruz. Continuemos, versículo 36 dice: los soldados también se burlaban de él. Y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados también se burlaban de Jesús. Había mucha gente en ese momento que se estaba burlando de Cristo. Los discípulos estaban consternados, chasqueados, tristes, tal vez humillados porque no comprendían plenamente por qué el Mesías estaba allí muriendo si él debería estar gobernando. Mientras que muchos se burlaban del Señor. Versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. 39, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Además, uno de los que estaban allí también se unió a la burla de los gobernantes, se unió a la burla de los soldados. Y le dijo lo mismo: si tú eres el Cristo, sálvate de esta situación y sálvanos a nosotros. Pero fue un comentario irónico, sarcástico. Y el versículo 40 dice: respondiendo el otro ladrón, ¿no?, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a tu Dios? Noten algo interesante. De entre esa multitud que había allí, habían algunos del pueblo, que no sabemos cuántos eran creyentes en el Señor, cuántos no. Estaban los gobernantes que sí se burlaron de Dios, estaban los oficiales, los soldados que sí también se burlaron de Dios, y estaba uno de los dos que también se burló del Señor. Pero había allí otro ladrón que sí fue movido a misericordia y que sí el Espíritu Santo escuchó tal vez la intercesión de Cristo en la oración y tocó el corazón de ese ladrón. Posiblemente ese ladrón había escuchado de Cristo, posiblemente ese ladrón antes había visto los milagros, posiblemente ese ladrón un día fue llamado al arrepentimiento y estuvo a punto de arrepentirse y no logró hacerlo. Pero en esa situación de la crucifixión, allí ese hombre fue convencido por el Espíritu Santo de su pecado. Y le dijo:
versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Allí este ladrón le dijo al otro, oye, tú tienes el descaro aún en esta situación de burlarte de este hombre que no hizo nada, temes a Dios, no temes ni a Dios, le dijo. Él sabía quién era Jesús. El ladrón sabía que Jesús era Dios. Y él mismo reconoció que están allí por culpa de ellos mismos. El versículo 42 le dijo, menciona, él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre ladrón sin duda había escuchado el Evangelio, porque en primer lugar identificó al que estaba allí como Dios, a Jesucristo, lo identificó como Dios. Y en segundo lugar le dijo que se acordara de él cuando venga en su reino. El ladrón reconoció que él era el Mesías. El ladrón reconoció que Jesucristo había anunciado la promesa de que él iba a venir por segunda vez. Mis queridos, esto es importante. El ladrón, aún en esa condición pecaminosa, aún en esa vida turbulenta, llena de pecados, aún en esa vida llena de violaciones contra la ley de Dios, aún en esa condición, ese hombre escuchó algo del Evangelio y cuando estaba allí colgado en la cruz, entonces el Espíritu Santo tocó su corazón y él le dijo y le preguntó a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, en otras palabras, sálvame, perdóname, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo le respondió, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos, cuando el ladrón escuchó esas palabras, su corazón se llenó de gozo y de paz. Sintió que Jesús perdonó sus pecados en ese mismo momento. A pesar de que estaba colgado en un madero, producto de todas sus iniquidades que había cometido, a pesar de esa situación en la que estaba, en ese momento todos sus pecados fueron perdonados. La ley humana lo condenaba, pero la ley divina ya no lo condenaba más. Desde ese momento ese hombre aceptó a Cristo y desde ese momento fue salvo. La Biblia dice que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que obviamente no se refirió Jesús a que desde ese mismo día se iba a ir al cielo. Dicho sea de paso, cuando una persona muere descansa en el sueño. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando uno fallece, mis queridos amigos y amigas, todo muere. Sus sentimientos, sus pensamientos, su conciencia. Está durmiendo, es un estado inconsciente. Pero cuando venga Cristo, esa persona será resucitada para vida eterna. Cuando Jesús mencionó de que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, se refirió desde que desde hoy día eres salvo. Eres salvo. Cuando tú eres salvo del pecado, mis queridos amigos y amigas, ya comienzas a gustar lo que es estar en la presencia de Dios. Porque cuando estemos en el paraíso mismo con el Señor, vamos a vivir plenamente en la presencia de Jesús. ¡Qué maravilloso! Aquel ladrón recibió el perdón del Señor. Quizás cuántos días más estuvo allí colgando, porque Jesús murió ese mismo día. Pero fue eso algo sobrenatural, porque generalmente las personas morían, si no me equivoco, duraban un día más colgadas en un madero. En relación al ladrón en la cruz, aquí Ellen White dice claramente que ese hombre no era un criminal empedernido. Esto está escrito en el Deseado de todas las gentes, páginas 697 y 699. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz, vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. Vemos acá Ellen White cómo amplía este panorama acerca de este ladrón, que de alguna otra manera, como ya les mencioné, había escuchado de Jesús.
Pasamos a otro tema, en Apocalipsis. Vamos junto a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 7. Ya hemos leído el versículo 6 que habla que el evangelio tiene que predicarse a todo el mundo. Pero el versículo 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Además de que el ángel le dijo a Juan de que hay que predicar el evangelio a todo el mundo, le dice en el versículo 7 que también hay que temer a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Significa reverenciar a Dios? ¿Respetar a Dios? ¿O significa algo más que eso? Vamos a un texto que está allí en Génesis capítulo 22. Nota partes de Apocalipsis, por favor. Vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer allí el versículo 12. Vamos a leer un versículo solamente en vista del tiempo. Génesis capítulo 22, versículo 12, que dice así la palabra de Dios. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Este es un diálogo que tuvo Dios con Abraham. Cuando Abraham fue por mandato divino, por mandato de Dios, para sacrificar a su hijo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo en el monte Moria, allí el Señor lo detuvo con un ángel. Y le dijo, no le hagas daño al pequeño, no le hagas daño. Abraham le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Y por qué le dice? Pues ya que sé que temes a Dios. Es interesante, ¿eh? Vemos acá algo llamativo. Abraham temió a Dios, pero no es que le tuvo miedo a Dios. No es solamente que respetó a Dios, porque es Dios, sino que en la Biblia el temor a Dios está ligado con la obediencia. Con la obediencia. Por lo tanto, si tú temes a Dios, significa que estás siendo obediente a Dios. ¿Y cómo puedes ser obediente a Dios? Guardando los mandamientos del Señor. Si tú guardas los mandamientos, eres fiel y eres obediente a Dios. Y por lo tanto temes al Señor. Dios nos invita a que en este tiempo podamos nosotros temer a Dios. Podamos ser obedientes al Señor. Pero además, dadle gloria. ¿Qué significa eso de darle gloria? Darle gloria, mis queridos amigos y amigas, eso está ligado con glorificar a Dios. Eso está intrínsecamente ligado con exaltar a Dios, con glorificar a Dios. A eso se refiere con dadle gloria, dadle gloria. Entonces, mis queridos, algo más. Vamos a continuar con la lectura del versículo 7. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. El juicio está ligado con temer a Dios y darle gloria. Está ligado. Recordemos que el juicio, ya lo mencioné en el seminario del santuario, tiene dos fases. El juicio tiene dos fases. Recordemos el día de la expiación. Una vez al año, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo se preparaba, se santificaba, para que el santuario y el pueblo y los sacerdotes sean purificados de todos sus pecados. Por lo tanto, en ese día de la expiación, el primer proceso era que los pecados de los seres humanos, había un proceso donde se sacrificaban a los animales. Ese era el primer proceso, donde se rociaba la sangre, ¿se acuerdan? Y el segundo paso, cuando los pecados se transferían a Azazel, y lo otro, y el carnero, el macho cabrío quedaba libre, era el carnero para Jehová, que se ofrecía su sangre adentro, en el lugar santísimo. Una vez terminaba el proceso del día de la expiación, los pecados eran purificados completamente. De la misma manera, ya lo analizamos que desde 1844 en adelante comienza un proceso de juicio también en este mundo, donde el Señor, como sumo sacerdote en el lugar santísimo, comienza a investigar y comienza un proceso de juicio, de investigación. En primer lugar parte por el pueblo de Dios, por la iglesia, ¿ya? Eso es importante que ustedes sepan, para que de esta manera la iglesia pueda ser analizada nombre por nombre, y así durante este proceso de investigación, finalmente, ¿cuál es el plan? Que Dios pueda salvarlos, y cuando Él venga a las nubes de los cielos, todos seamos purificados de nuestros pecados, ¿ya? Entonces, este juicio, dice acá,
dice acá el ángel que ha llegado este juicio sobre la tierra. ¿Cuándo comenzó este juicio? Este juicio comenzó en el año 1844. Recordemos que las profecías de Daniel, de las 2300 tardimañanas, finalizaron en el año 1844. Se iniciaron en el año 457 a.C. y terminaron en el 1844. Muy bien. La palabra juicio acá viene del griego crisis, que se traduce como la acción de juzgar. La acción de juzgar. O sea, desde ese momento comienza un juicio en esta tierra. Y nosotros estamos en un proceso de juicio, estamos en un periodo donde hay un juicio. Y el juicio finalizará. Uno de esos momentos que se finalizará es cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Ahí se finalizará el juicio. Muy bien, entonces, debemos ¿qué cosa en este tiempo? En este tiempo de juicio. En este tiempo de juicio debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Y en este tiempo donde hay un juicio debemos temer a Dios. Pero en este tiempo de juicio también debemos glorificar a Dios. Que Dios nos ayude. Porque para predicar su Evangelio, para ser obediente y para glorificarle, debemos buscar al Señor en oración. Debemos suplicar por el Espíritu Santo todos los días. Debemos pedir que Él trabaje en nuestro corazón. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Hay otro elemento más en el versículo 7. Vamos al versículo 7. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Interesante. Vemos acá que el ángel también nos invita a adorar al Creador. Aquel que hizo todo, el universo, las aguas, las fuentes, la tierra, el cielo, todo. Debemos adorarle. ¿Y cuál es el mejor día para adorar al Creador? Es el séptimo día de la semana. Es el día sábado. Recuerden que en la Biblia el séptimo día es el sábado. En nuestra época es el domingo, pero nosotros debemos guiarnos por la Biblia, porque el domingo fue una ley humana que ya estudiamos de sábado y domingo, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace 2 temas atrás. El sábado es el séptimo día y en el mandamiento de Éxodo 20 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y luego dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová Dios bendijo el sábado y lo santificó. Es un día especial, porque en el sábado recordamos a Dios como nuestro creador, como aquel que nos creó a nosotros, como aquel que creó este mundo, como aquel que lo apartó para nuestro beneficio, como aquel que nos invita a recordar a nuestro creador, a adorar a nuestro creador. ¿Qué mejor día que podemos adorar a tiempo completo, sin necesidad de ir a trabajar, sin necesidad de estar preocupado de que hay que ir a comprar pan, sin necesidad de estar preocupado de que hay que cocinar? El sábado es el día especial donde nos encontramos con el Señor. Por lo tanto, aquí el ángel nos invita en este versículo no solamente a predicar el Evangelio, no solamente a temer a Dios, no solamente a glorificar a Dios en este tiempo de juicio, sino que además nos invita a acordarnos y a adorar a nuestro Creador. ¿Y qué mejor que recordándolo el día sábado? Interesante. Ahora, desde el versículo 8 en adelante comienza ya un mensaje para un tiempo que aún no ha llegado. En el versículo 8, otro ángel lo siguió, menciona el apóstol Juan acá, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9. Vamos a leer rapidito estos versículos. No vamos a detenernos a leer, a investigar, sino que vamos a leerlos rapidito. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de los tormentos sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie tiene que recibir la marca de su nombre. El ángel le advierte a Juan que la Babilonia ha caído. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión, literalmente. Y Babilonia, en el libro de Apocalipsis, es representada por la bestia del mar, que es el catolicismo, pero además es representada por la gran ramera en Apocalipsis 17, que también representa a la Iglesia Católica. Por lo tanto, Babilonia es la Iglesia Católica, que confunde a las naciones. Por eso dice que
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, embriagó a las naciones, generó una alianza, eso representa, ¿no? Generó una alianza con las naciones, les dio vino, se embriagaron, se unieron y fornicaron, es decir, se unieron en alianzas. El vino representa las doctrinas engañosas, las doctrinas falsas por las cuales las naciones aceptaron estas doctrinas. Y es interesante que el papado desde ya ha estado teniendo mucho interés en generar vínculos muy estrechos con las religiones más grandes de este mundo, como es el islamismo, el hinduismo y por qué no el judaísmo. Vemos que el catolicismo está queriendo, a través del Papa, buscar alianzas, unir fuerzas, y no solamente con estas religiones que son millones y millones, sino que también unir fuerzas con las naciones. Porque el Papa, en su encíclica, ya está solicitando que haya un descanso semanal, que sea el domingo, para que el hombre no trabaje ese día y para que el hombre no trabaje, porque así evitamos que el calentamiento global aumente. No vamos a ahondar un poco en la agenda del Papa, ni en la encíclica, ni en la agenda que tiene para el 2030, que ese es otro tema. Lo que sí le estoy diciendo es que el papado ya está haciendo esfuerzos para unir fuerzas con las religiones, unir fuerzas con los países y así promulgar leyes que finalmente, y ojo con lo que voy a decir, que finalmente van a perjudicar al pueblo de Dios. Pero aunque nos perjudiquen a nosotros, Dios nos invita a hacer algo, ser fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Si nosotros somos fieles ahora, desde ya, si nosotros comenzamos a adorar al Creador ya en este tiempo, si nosotros comenzamos a temer a Dios, darle gloria y predicar el Evangelio en este tiempo, cuando venga la crisis mundial, cuando las naciones se unan, cuando las religiones se unan para unir fuerza y generar doctrinas que nos afecten a nosotros, vamos a estar más preparados y más firmes. Porque vamos ya a estar desde antes preparados, cimentados en Jesús. Mis queridos, se vienen tiempos críticos para este mundo. Uno dice que cuando termine el coronavirus ya vamos a volver a la normalidad, ya vamos a ser felices nuevamente, va a estar todo bien. No. Se vienen tiempos peores, amigos. Debemos prepararnos espiritualmente, porque cuando venga la crisis mundial, Dios nos invita a prepararnos. Recuerda que Él mismo dijo que cuando venga el falso profeta, aún los escogidos serán engañados. Y ese falso profeta es el anticristo, que ese es otro tema que lo podemos tener en otro momento. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Y por último, vamos a leer una cita aquí del autor John Baldwin de Creación y Catástrofe, página 27, y Calvario, página 27. Dice así la cita: quizá la referencia a la fuente de las aguas en el contexto de un anuncio divino de la llegada de un momento de juicio divino busca llamar la atención del lector a un periodo anterior del juicio divino. Tal vez Dios quiera que la posible alusión al diluvio en las palabras la fuente de las aguas subraye la verdad de que Él es en verdad un Dios de juicio, al igual que un Dios de fidelidad y gracias eternas. Ambas evidencias en el relato del diluvio en Génesis. Si es así, las implicaciones personales y espirituales de las connotaciones del diluvio que desencadena la frase la fuente de las aguas podrían ser alentar al lector a que se tome en serio la llegada trascendental de un nuevo proceso final de juicio divino e individual que ahora anuncia el primer mensajero de Apocalipsis 14. Interesante. Recordemos lo que dice el versículo 7, perdón. El Señor, el ángel, nos invita a adorar y dice: al que hizo el cielo, la tierra, las aguas y ¿qué más? Y las fuentes de las aguas. Aquí el autor dice que posiblemente la frase las fuentes de las aguas que menciona el ángel, puede que Dios la haya anunciado para que nosotros recordáramos el juicio que ocurrió en el libro de Génesis cuando Noé anunció al mundo de que venía, ¿qué cosa? Un diluvio universal. Pero muchos se burlaron y no creyeron. Y en el día menos esperado vino el diluvio y murieron millones y millones de personas. La fuente de las aguas, según este autor, puede que sea una referencia al diluvio en el contexto de un juicio, porque recordemos que en el contexto de Noé
también había un contexto de juicio, también había una preparación para ese momento del diluvio, también había un llamado para prepararnos para que pudiésemos estar listos cuando venga el diluvio. De la misma manera, hoy en día hay un llamado para prepararnos para cuando venga Jesús. Mis queridos, ¿acaso tú quieres prepararte para encontrarte con el Señor? ¿Acaso tú quieres comenzar a temer a Dios y darle gloria? ¿Acaso tú quieres comenzar a predicar y ser un discípulo de Cristo y anunciar el Evangelio desde tu hogar, a través de las redes, a través de un llamado de teléfono, a través de un folleto? ¿Acaso tú quieres adorar al Creador en el día sábado? Te invito a que desde ya nos preparemos, porque se vienen tiempos difíciles, en donde puede que muchos de nosotros caigamos y muchos de nosotros no seamos parte de aquel pueblo que espera a Jesús en su segunda venida. Que Dios no lo quiera así. Yo deseo de todo corazón que todos nos preparemos para que cuando Cristo venga podamos estar listos e irnos con Él al cielo. ¿Estás dispuesto a prepararte para encontrarte con Jesús? Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar este estudio. Gracias, buen Dios, porque nuevamente hemos estudiado tu palabra. Nuevamente, Señor, hemos estudiado este mensaje tan importante, la preparación que necesitamos en este tiempo del fin. Es importante. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos utilices, nos fortalezcas, nos prepares, porque sabemos que vienen tiempos más difíciles de los que estamos acostumbrados. Y rogamos, oh Dios, irnos contigo al cielo. No nos queremos preocupar, no nos queremos afanar en el sentido de saber si mi nombre está siendo analizado en el cielo en este tiempo de juicio. Debemos estar tranquilos, porque si ya nos perdonaste, si ya recibimos tu gracia, debemos tener la tranquilidad que si te obedecemos y si te glorificamos, vamos a ser salvos. Ayúdanos, oh Dios, para consagrar nuestra vida a ti todos los días. Ruego una bendición especial por cada uno de mis amigos que nos escuchan en esta hora. Que tú los bendigas y les guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Nos